karma. La vida nos ofrece muchas incógnitas. Escuchamos esta palabra, esta frase, muchas veces rodeada de un significado completamente erróneo. Hay hasta quien la usa para ofender. En realidad, estamos hablando de un principio cósmico que nos ilustra acerca del propósito de la existencia. Karma es causa y efecto. Es decir, vincula las acciones con las consecuencias. En metafísica se le conoce como la ley del boomerang. En la Biblia le encontramos como la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Por favor, ¿puedes ayudarme con el año? Sí. Y diente por diente. Porque el hombre se retribuye a sí mismo lo que realiza a sus semejantes, a todo lo que le rodea. La vida es una serie de repercusiones espirituales que nosotros hemos creado en el tiempo y en el espacio. De repente no comprendemos cómo es que nace un niño con cáncer. De repente no entendemos a una persona ciega de nacimiento. No comprendemos cómo aquel joven, que es el único honorable de su casa, muere trágicamente. A veces no entendemos cómo una persona que practica la crueldad, que origina sufrimiento, tiene una larga vida y abundancia. No lo logramos entender. No lo logramos entender porque no estudiamos la vida desde la perspectiva de las vidas sucesivas. Lo que vivimos hoy es una consecuencia del pasado. Así, hay personas que les toca nacer en sábanas de seda. Y hay personas que van en un cajón de tomate, en la más extrema miseria. ¿Qué sucedería si nosotros pudiéramos observar todo el tránsito de existencias de un ser humano? ¿A qué conclusión llegaríamos? Por favor, ¿me ayudas con la mente? ¿A qué conclusión llegaríamos nosotros? Podríamos observar cómo la abundancia y la escasez siempre forman parte de la existencia de un mismo individuo a lo largo de sus existencias sucesivas. Es decir, a través de la carencia deberíamos de aprender a valorar, y a través de la abundancia deberíamos de aprender a compartir. Pero ¿qué sucede? Que por causa del egoísmo, el ser humano, cuando posee todo, se torna un ser humano soberbio, déspota y egoísta. Mientras él esté bien y los suyos, los demás no importan. Y aún así, existen otro tipo de sufrimientos que pueden acompañar un bienestar de tipo material. También vemos en la pobreza cómo hay personas que en lugar de utilizar dicha vía para estar en sí mismas y en una sana relación con Dios y con nuestros semejantes, en vez de ello, reniegan y agregan dolor a su vida, causando dolor a otros. Por eso el karma es necesario. ¿Qué sucedería si el mal no tuviera un límite y de existencia en existencia fuéramos progresando en malicia y en perversidad? ¿Qué sería de este mundo? ¿Comprenden? El karma nos habla de compensación. Karma no es venganza divina, como se pretende dar el significado. Es solo compensación. Colocamos nosotros el agua, la exponemos al frío y va a compensar la temperatura, absorbiéndolo y bajando la misma. Y si esta se incrementa, hasta se puede congelar. Si esa misma agua la exponemos al fuego, va a ocurrir
un proceso contrario, una compensación de energías que la puede llevar a hervir, a evaporarse, a transformarse. Del mismo modo, todos los sucesos que forman parte de nuestra vida es una energía que hemos lanzado al universo de forma física y de forma energética y espiritual. Es decir, todos los sucesos son una manifestación de una ley. Pero el ser humano atrapado en el mundo tridimensional desconecta unos sucesos de otros. El ser humano posee eso que se llama libre albedrío. El libre albedrío existe, pero gran parte de la vida está condicionada por todo lo que hemos proyectado al universo desde vidas anteriores. Entonces, hay un margen pequeño para ese libre albedrío, pero este libre albedrío está restringido por karma, porque la ley es ley y la ley se cumple. Existen personas con grandes deseos de hallar el amor, de progresar, etc., pero no lo logran. Hay hasta una mano divina, ¿no? Y uno le echa la culpa al destino, lleno de amargura y sufrimiento. Y hay personas que aun cuando sean sus peores enemigos, les va bien en la vida. Dice uno, ¿cómo es posible? Esta persona sin experiencia, sin habilidades, sin cualidades, y agarra una vía rápida en el sendero del triunfo. ¿Cómo es posible? Porque es lo que le corresponde. Si nosotros en otra existencia hemos sido derrochadores, hemos sido déspotas, crueles, hemos explotado al prójimo, es muy normal que en esta vida enfrentemos miseria. Si por el contrario ayudamos siempre a nuestros semejantes, fuimos serviciales, fuimos buenos hijos, etcétera, etcétera, llegaremos a este plano en un medio que compensa todo eso que dimos a los demás entre sábanas de seda. Pero eso no significa que el que nace sea un ser humano mejor o diferente, sino que tiene otras circunstancias que por compensación le han llegado. Entonces nos damos cuenta de algo, que karma nos atrapa en un círculo de placer y dolor. Ese círculo, esa cadena de existencias sucesivas, es llamada por los tibetanos la rueda del samsara, y en ella solamente existe dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque en este plano tridimensional solamente nos espera la vejez, la enfermedad y la muerte. Esa es la realidad tridimensional. Eso es lo que espera al hombre y a la mujer, si lo observamos simplemente como algo de tipo material. Así nosotros, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que karma, como un funcionalismo espiritual, es a la vez una distracción para los procesos de aquel que quiere alcanzar la liberación interior, la liberación final. Porque una persona que se encuentra en el aspecto positivo de la vida kármica, que nace en unas sábanas de seda, con todas las comodidades del mundo, se olvida del propósito para el cual vino este plano. Se apasiona con lo que le rodea. Se convierte en el único protagonista de su vida y se olvida de buscar a Dios. Se apega a lo que posee. Y aquel que nace en el aspecto negativo de karma, en la vida, lleno de dolor, limitaciones y sufrimiento,
considera que la culpa de lo que le sucede es de Dios, del destino o de los que no lo ayudan. Y entonces ambos aspectos se convierten en maya, en ilusión. Y creemos nosotros que eso es la vida. Y por eso muchas personas se lanzan en una carrera violenta para enriquecerse, o en una carrera egoísta. Farmacéuticas que distribuyen medicamentos que van a generar cáncer, que van a generar una serie de padecimientos, pero que no importa más que vender. No importa la consecuencia en el ser humano. Hay egoísmo desmedido. Así nos damos cuenta nosotros que hablar del karma implica hablar de los sucesos de la existencia. ¿Por qué? Porque si en otra existencia yo robé, ahora me roban. Si en otra existencia yo practiqué la chismografía, ahora en esta vida se habla mal de mí. Si en otra existencia yo fui mezquino con mis semejantes, ahora las personas son mezquinas conmigo. Pero ¿qué es lo que hace un ser humano que desconoce el funcionalismo de la ley del karma? Se queja. Se queja de su suerte. Se queja de todos los demás. Es que mi papá, mi mamá, conmigo fueron así, así, así. Esa persona no es capaz de contemplar, en base al espejo de su vida tridimensional, lo que no dio cuando fue padre o cuando fue madre. Estamos recogiendo las consecuencias de nuestras acciones, y la queja no va a resolver esa situación. Cuando una persona reniega del karma y de los sucesos, lo único que añade es dolor y amargura a su vida, porque entonces su propio karma se va haciendo más denso. Tenemos el caso de aquellos varones, aquellas damas que se divorcian y llenos de despecho se lanzan a darle vuelo al hilacha. Pregunten si se acaban encontrando el amor, porque así no se encuentra el amor, porque ese suceso es un suceso kármico. No tener el amor, no encontrar el amor. Entonces una persona inteligente y verdaderamente espiritual, ¿qué haría? Comprendería que tiene que estar apto o apta para atraer el verdadero amor, y su verdadero amor no le va a andar dando por el hacha. Por lógica consecuencia, la pasión no es amor, y por lo tanto no puedes atraer amor con una conducta equivocada, justificándote con que lo buscas de esa manera porque te ha ido mal en la vida, porque no tuviste experiencias. Es que me casé y yo estaba muy chiquito, muy chiquita, y entonces ahora voy a vivir. Lamentablemente es un cheque al universo. Eso es no saber utilizar las leyes cósmicas en nuestro beneficio. Tenemos que aprender a entender el modus operandi del karma en nuestra existencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de ser espectadores silenciosos de los eventos que ya están predeterminados para nuestra vida, y cada evento que llega a nosotros nos está mostrando quiénes somos. ¿Qué atraerá para su vida el violento? Pura violencia. ¿Qué atraerá para su vida el conflictivo? Puros pleitos. Donde quiera que se pare, pleito. Llega acá, pleito. Se pasa por allá, pleito. ¿Qué pasará con el codicioso? Puras historias de fraudes, puras historias de flor de la abundancia y no sé qué. ¿Qué pasa? Hay pereza y hay codicia. Y hay egoísmo.
entonces atrae todos los dramas que conllevan ese tipo de situaciones. Sin pereza, sin codicia y sin egoísmo, diríamos, ¿y el último quién le va a pagar? Y nadie caería. Pero como se pinta fácil, satisface la pereza. Y como lo que importa son mis problemas en los de los demás, pues hay egoísmo. Y entonces no vemos el hoyo en el que la persona va a caer. Vean ustedes. No es que la gente nos sepa engañar, es que estamos esperando una versión que nos acomode. Eso es todo. Así, el modus operandi del karma nos viene a mostrar a través de nuestra vida lo que internamente hemos sido. ¿Qué tipo de padres tenemos? ¿Qué tipo de relaciones laborales tenemos? ¿Cuál es nuestra relación con el amor? Por ejemplo, vean ustedes, sucede un caso de adulterio y ¿qué hace la persona engañada? Truena, relampaguea, etcétera, ¿verdad? Mil cosas. Protesta porque quiere amor, quiere lealtad. Y no está entendiendo que está cobrando un cheque que emitió el universo. Y que no somos jueces para juzgar. Y que con una actitud más espiritual e inteligente, hasta puede redimir a aquel que está en el error. Pero ¿qué se viene primero? El orgullo, la mujer, ¿y cómo es ella? ¿Y cómo es él? Dirá la canción. Por esa patas de toro me está engañando. ¿Qué le viste a ella? ¿Qué le viste a él? Bueno, todavía quieren saborearla y él, ¿no? Para enojarse más y odiar más. Eso no es una acción inteligente. Una persona que vive en su vida la tragedia moral, del tipo que sea, es porque la ha generado a otros. El problema es de que todos nosotros nos consideramos que somos bien lindos y que todo lo que sucede, nosotros no lo somos, son los demás. Porque a otros nunca les sucede. Porque hay personas de las que nunca se habla mal. Porque hay personas que ni batallaron para encontrar el verdadero amor en la vida. Porque hay personas que murieron con una sonrisa en los labios y en paz. También está la versión amable de esa ley. Pero somos tan negativos que solamente nos concentramos en lo que nos pasa negativo y nosotros maldecimos, blasfemamos o nos lavamos las manos como Poncio Pilatos para justificarnos con eso. Entonces, pues ahora va la mía, ¿verdad? O te voy a cantar todos los días aquella canción. Cuando vaya llegando el marido voy a poner el CD. Rata de dos patas, ¿verdad? Y así como no queriendo, estoy hablando a ti. Y va llegando el pobre inútil. Pero bueno, y como que se queda, ¿no? Pero ese mal uso del verbo y ese mal uso de la emoción y ese no superar lo que uno mismo atrae más circunstancias. Y aquel con el orgullo herido porque dice, creo que me la están cantando a mí, pues como ella misma dice, ¿no? ¿Cómo es la primera por capricho? No, la primera por coraje, ¿no? La segunda por capricho y la tercera por placer. Si bien que se la sabe, ¿no? Entonces, hay una situación equivocada en nuestro interior que nos lleva a devolver mal por mal, cuando el mal mismo que te sucede te está mostrando quién eres internamente. Hay gente que se sube a las combis y habla maravillas del servicio. Y hay gente que siempre le va mal en el servicio de combis. ¿Cuál es el problema? Nosotros. ¿Qué atraerá una persona que no hace
lo que hace con amor a otro tipo de personas que viven igual, porque forman parte del mismo mundo. Por eso no establecemos conexiones con todo el universo, sino solamente con los que están dentro de nuestro nivel del ser y nuestras deudas kármicas. Así que vean ustedes, qué importante es comprender la ley de causa y efecto. Si nosotros comenzamos a ver nuestra vida presente como un efecto de causas espirituales internas generadas en otro ciclo de existencia, podemos conocer a ese gran desconocido que somos nosotros mismos. Podemos ver cómo fuimos en base a cómo el mundo nos trata y en base a cómo el mundo nos da. Eso es lo que somos, y esas palabras son muy duras, porque una persona que no está buscando el despertar puede protestar. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Si yo soy tan bueno, yo nunca en la vida he traicionado a mi pareja, yo nunca en la vida he robado, jamás he mentido. La verdad es esta: los sucesos exteriores de la vida son un reflejo de lo que interiormente cargamos, y es natural que la gran mayoría de lo que cargamos lo ignoremos, ya que debido a la conciencia dormida no recordamos nuestras vidas anteriores, y entonces vivimos el drama en el momento presente. Les comenté a ustedes aquella historia de aquella chica que hicieron abortar, ¿verdad? Ahora entienden, eso es la ley del karma. Y hay karmas que son inmediatos, que en un momento dado de la vida alguien más hace algo, pasan 10 minutos y en la misma proporción se le devuelve. Hay otros karmas que son generacionalmente, que los pagas con tus hijos, que lo pagas con tus nietos, en fin. Y hay karmas que son de una vida a otra, pero han pasado tantas vidas y la ley divina administra el karma tan sabiamente que hay karmas que vienen de eventos que no tienen nada que ver con tu personalidad de esta vida. ¿Comprenden? Yo he conocido auténticas damas acosadas por homosexuales, y que son damas, que son mujeres en toda la extensión de la palabra, pero en esta vida uno a veces no entiende las consecuencias del suicidio, y vemos aquel niño, aquel joven que está a punto de obtener un gran logro en su vida, que lo espera, que lo anhela, y muere de la forma más ridícula o grotesca. ¿Cómo es posible? Otros que hacen el mal, ¿cómo es posible? Pero así el karma ajusta las acciones, porque este suicida despreció todo el bien que le podía dar a la humanidad. Despreció a sus padres al quitarse la vida. Este suicida despreció el milagro de vivir. Entonces llega a otra existencia en la cual, a la misma edad que se quitó la vida, muere, y su interno, al desprenderse, se lleva el trauma de todo el bien que quería hacer. Por eso en esos casos son buenas personas, y con infinito dolor su conciencia aprende que no debe de atentar contra su propia vida. Vemos niños que traen muy frescas las lecciones de lo que es el karma. Hay niños que nacen hasta vegetarianos, ¿no? Ay, no, que les gusta el yoga, y lo bueno, ¿y este niño qué? O que ya traen un proyecto de vida y lo traen y lo cumplen, porque saben que nacieron para eso. Traen muy fresca la lección. Así, el karma, desenvolviéndose en nuestra vida, es cada evento de la misma. Nos rodean personas que no colaboran con nuestros proyectos y entusiasmo, que al contrario nos entorpecen, nos complican la vida. Pues creo que hemos hecho lo mismo con ellos. Y ahora
por retorno y recurrencia, ¿se acuerdan? Nos volvemos a encontrar, más las consecuencias buenas o malas, que es el karma. Y entonces el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimario. Así que, ¿acaso esta reflexión de la ley del karma no nos invita a la no violencia? ¿Acaso no nos invita a buscar el dolor en las causas que cargamos dentro de nosotros? La ley del karma es profundamente espiritual. De hecho, es una medicina, por el ejemplo que les acabo de dar del suicida, ya que en su lección terrible, a través de dolor, nos enseña el mal que hemos realizado. Pero quien allá afuera reflexiona en cada amargura de la vida para vivir de acuerdo a los principios divinos? Nadie. Es que hay mucho tráfico, es que hace mucho calor, necesito dinero, no lo tengo, ¿qué hago? Uy, perdí mi casa, perdí mi negocio. Si las personas conocieran la ley del karma en su aspecto filosófico iniciático, entonces podrían utilizar la ley para transformar y modificar su existencia. Existen escuelas que hablan del karma, pero de una forma fatalista, en la cual no existe libre albedrío. Y se da por hecho que toda la vida está predestinada, más no toda la vida. Si un individuo que vive en dolor y sufrimiento, que carece de cierto aspecto de la vida, modificara su interior, si esa persona cultivara la virtud, su conciencia, su nobleza, si esa persona hiciera buenas acciones por sus semejantes, podría entonces modificar aspectos kármicos de su vida. Pero lo tiene que hacer. Pero para que surja ese impulso, necesitamos conocer, necesitamos determinar en qué aspectos de nuestra vida muy particular tenemos más concentrado dicho karma. Hay personas que ese aspecto kármico es completamente en el amor. Hay personas que es en la economía. Hay personas que es en ser rechazado por sus semejantes. Así. Hay gente que pobre quiere ser aceptado aquí y allá y nomás no. Es más, dice uno, ay, tiene la sangre pesada. Tiene ese karma. ¿Por qué? Porque fue una persona que nunca sirvió al prójimo. Una persona que se aisló de sus semejantes. Una persona soberbia que consideró que no necesitaba de nadie. Y ahora viene con esa marca astral que le hace recibir ese trato indiferente y distante de los demás. ¿Qué debería de surgir en un ser humano que conoce la filosofía iniciática y vive esa situación? Entender inmediatamente que no está resonando en amor con los demás, que en otras vidas alejó a todos de sí. Y ahora, ¿qué debería de hacer? Reflexionar. ¿Qué aspectos de mi interior existieron cuando fui ese tipo de persona? La soberbia, fui orgulloso, fui esto, aquello, el otro. Y si esa persona ahora en esta vida buscara en su interior ese tipo de actitudes emocionales y mentales y las descubriera en base a la vigilancia de sí mismo, descubriría que ha creado leyes internas, como decíamos en la clase anterior, llamadas orgullo, ira, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras esas leyes continúen existiendo en su interior, seguirá trayendo proporcionalmente lo que ha creado. Si ese individuo eliminara esas leyes que creó, esos egos de su interior, se liberaría algo superior. Y eso superior, esa parte de alma regenerada,
como no merece ese sufrimiento desaparecería de su vida. Así funciona esto. Así funciona el camino de la realización espiritual. Así es como se eleva el nivel del ser. Así es como el individuo va refinándose en el trabajo consciente que realiza sobre sí mismo. Pero para el ignorante es esclavo de karma. Es esclavo de la ignorancia y no tiene derecho a la liberación. Es terrible, porque es ignorante voluntariamente. Es una persona que prefiere perseguir el dinero, aunque esté condicionado kármicamente y no lo sepa. Es una persona que persigue el amor, aunque esté condicionado kármicamente, etcétera, etcétera, y pospone su espiritualidad. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que no quiere combatir su ignorancia? Por eso este tipo de enseñanzas siempre fueron para los pocos. Y a través del filtro de las pruebas iniciáticas, aquellos fuertes, moral, espiritual y físicamente, podían acceder a los conocimientos elevados, porque se les iba a entregar la llave de transformación de su existencia. Vean lo poderoso de lo que les estoy hablando. Ojalá todos tengamos el oído atento, la conciencia activa, para entender que la filosofía iniciática de la ley del karma puede transformar nuestra existencia y ser una herramienta para conocer lo que interiormente cargamos, pero que no sabemos. Por eso el Maestro Jesús nos decía, ¿verdad?, que éramos sepulcros blanqueados. O sea, muy bonitos por fuera, bien laqueaditos, pero por dentro llenos de podredumbre. En nuestro interior, recuerden que tenemos los pecados capitales. En nuestro interior hay agregados psicológicos, fracciones de alma caída, que mienten, o que han mentido, que han engañado, que han traicionado, que han defraudado, que han difamado, que han hecho tantas cosas, y que de acuerdo a los tiempos kármicos y a los escenarios de existencia en existencia, se entrecruzan creando presentes. Si nos soltaran todo el karma en una sola vida, no alcanzamos, ya que tenemos millones de años existiendo sobre la faz de la tierra, caídos, como dice el Génesis, desnudos y ciegos. Y este es el conocimiento que nos da claridad, que nos hace a nosotros responsables de nuestra vida y que nos brinda la oportunidad, a través del libre albedrío, de transformarla. Este es un conocimiento real. Este es un conocimiento que nos ayuda a conocer lo ignorado. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué atraemos? Vivir quejándonos de que los hijos no hacen lo que yo quiero, es que no tratan a los nietos como yo quisiera, ay, es que mi marido es un necio, la mujer es una guandajona. Simplemente es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Por eso decía la frase, cambiar yo para que cambie el mundo. Pero tenemos que tener el valor de renunciar a nuestro papel de víctimas. Y tenemos que tener el valor de aprender a colaborar con lo inevitable. ¿Así? Como me platicaba una persona alguna vez, es que estoy chantajeado a asistir a mis padres económicamente porque son ancianos. Pero un familiar con mucho dinero, pues, le endilgó a sus hijos y a la mujer y no les da un peso, y yo soy quien tiene que financiar todo eso y ya no quiero hacerlo más. Le decía a la persona, si te das cuenta,
Tus padres se han encariñado con sus nietos, los aman, los ven como hijos y están dispuestos a sufrir todo por esos nietos. Entonces, todo el escenario se plantea de tal manera que si tú dejas de ayudarlos, todos van a sufrir. Entonces, lo inevitable es que tú doblegues tu orgullo y continúes ayudando, porque algún día tú tendrás hijos y querrás que alguien les ayude, porque algún día serás un anciano y querrás que alguien te ayude. Con la vara que midas a otros, serás medido. Pero en nuestras circunstancias particulares, ¿qué nos dice el orgullo? ¿Verdad? ¿Qué nos dice la ira, el enojo? Y no aplicamos la filosofía iniciática, que hay cosas que son inevitables y que hay que colaborar con ellas inclusive, porque estamos desprendiéndonos de algo y a través del dolor nos están mostrando debilidades, apegos, egoísmos, todo lo que brinca ante la voluntad del Padre. ¿O acaso no nosotros tratamos de seguir esa voluntad? Pero en la vida práctica resulta que no. En la vida práctica resulta que todo el mundo no acepta la voluntad del Padre. No acepta que ir a la playa y llovió. No acepta que hace mucho calor. No acepta que le rayaron el carro. No acepta que no hay taxis. No acepta que llovió, se le corrió el maquillaje. Hacer la voluntad del Padre es de momento en momento y de instante en instante ante los sucesos que llegan a nosotros como maestros que nos ilustran de lo que interiormente venimos cargando, existencia tras existencia, atrapados dentro de la rueda del samsara. Entonces, vean ustedes cómo el karma es una medicina, porque gracias al dolor y al sufrimiento nos acordamos de Dios, nos acordamos de la divinidad, buscamos su sabiduría, entonces nuestro orgullo pierde poder. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera una nómina de 150,000 pesos? A la pareja de sus sueños, ¿estarían aquí? ¿Aquí no? ¿Estarían en Cocobongo? ¿Estarían en un hotel por ahí? ¿Pero qué nos trae? El vacío. Que nos hemos dado cuenta que la vida no es totalmente material, que hay algo que mueve las circunstancias de la existencia. ¿Así? Yo recuerdo el caso de cierto familiar. Sale de su casa, cierra, llega a la esquina, le entra una inseguridad, regresa a la puerta. Cuando se para frente a la puerta, le aplasta un camión materialista, cargado. Ahí quedó la persona. ¿Qué fuerzas le hicieron regresar para encontrar su hora, minuto y segundo? La vida también es una lucha contra karma. Esto que estoy diciendo resulta muy interesante entender. ¿Por qué? Porque todos tenemos deudas kármicas. Entonces la vida se compone de usar el karma como un maestro y de combatirlo para crear condiciones favorables para el progreso espiritual. Una persona que busca el camino de la iluminación se ve atrapada por karma y sus consecuencias, y apegada a la persona a las consecuencias kármicas, o persiguiendo aspectos positivos o rehuyendo los negativos, se olvida de su progreso interior, y entonces karma se convierte en un obstáculo, porque el karma está para que se compensen tus acciones, no para que escapes de ellas. Ese es un trabajo que tienes que hacer tú. La ley del karma posee su aspecto de justicia y su aspecto de misericordia.
pero los dos se van a activar en base a ti, a lo que tú hagas en este plano por tu propia conciencia. Es decir, la justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es complacencia con el delito. Pero la ley del karma es perfecta. Cuando uno lee sobre karma, hay que quitar ciertos conceptos. Uno entiende el karma como una energía, pero el karma es totalmente espiritual, que mueve energías y mueve sucesos en el mundo físico. El karma está regido por seres espirituales, por maestros. Recordemos que el Maestro Jesús mencionaba que el reino de su Padre, el reino de su Padre tenía muchos reinos, algo así va la frase. ¿Moradas? Moradas. Porque existen diferentes regiones para el orden de creación. Existen ángeles de la vida, ángeles de la muerte, ángeles del destino, existen diferentes rayos planetarios, etcétera, etcétera. Hay grados y grados en el mundo espiritual. Entonces, estos maestros de la ley del karma rigen los procesos de la humanidad y siempre hay un espacio para la misericordia y también siempre se busca la aplicación de la justicia. Entonces, el que busca la liberación no piensa en bien y no piensa en mal, piensa en positivo y piensa en negativo, piensa en qué le va a ayudar a elevar su nivel del ser y qué le puede llevar a rebajar su nivel del ser. Hay cosas muy malas que elevan nuestro nivel del ser. Hay cosas muy buenas que hacen bajar nuestro nivel del ser. ¿Sí? Por ejemplo, algo muy bueno que baje tu nivel del ser, pues que eres casado y que te llega por ahí una figura tentadora o 20 figuras tentadoras y siempre caes. Que a poco para muchos no sería como que muy buena onda eso que acabo de decir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el nivel del ser? ¿Qué pasa con tu energía personal llena de confusión por mezclarse con tantas energías? La palabra ángel y la palabra Elohim tiene que ver con hombre-mujer. El hombre-mujer, Dios Padre, Dios Madre, se forma cuando el hombre y la mujer se unen, forman el andrógino divino, son semejantes a Dios. Pero cuando entran varias personas, se crea algo diferente, algo amorfo. Por eso el adulterio es un pecado. Y no estoy hablando como religioso, simplemente es la consecuencia energético-espiritual del adulterio. Y una persona con esa vibración energética no puede cristalizar otro tipo de energías que le van llevando hacia la divinidad. Y hay cosas muy malas. Por ejemplo, que una persona tenga poder sobre ti y te humille. Eso es muy malo. Pero ¿qué pasa si tú aprovechas eso para darte cuenta por qué atraes eso? Por algo el Padre le dio potestad sobre ti, ya sea a través del trabajo, dinero, poder, etcétera. No te lo puedes quitar de encima. Pero en ese ínter, si lo aprovechas correctamente, vas a trabajar tu orgullo, tu amor propio, tus violencias, tu ignorancia. Te vas a autodescubrir. Y entonces, eso es muy positivo para el trabajo con el nivel del ser, ¿verdad? Así que vean ustedes cómo la filosofía iniciática no siempre coincide con la filosofía de vida tridimensional. Entonces sabremos cómo y cuándo poner la otra mejilla. Colocar la otra mejilla no es un acto ciego, no es un acto fanático, mecánico, es una ciencia. Porque uno debe de saber autorrespetarse y saber salir incólume, sin mancha,
de la situación que nos viene a nosotros por consecuencia de la ley. Y a través de esa experiencia, descubrirnos a nosotros mismos. Y si esas circunstancias son repetitivas, nos está mostrando que hay en nosotros tan fuerte que se repite tanto en nuestra vida. Tanta gente me ha engañado. Pues ¿a cuántos has engañado? ¿A cuántos has llenado de dolor y sufrimiento? Es que no he podido tener una casa, es que no tengo para comer, es que... Pues simplemente te descubres, te das cuenta lo que has dado al universo, lo que recibes. Les voy a platicar una anécdota. En esta anécdota había una dama de familia, allá en los 50, que esta dama tenía tres hermanos. ¿Se imaginan? Y esa familia pues vivía detrás de una barda. Salieron de una comunidad, se fueron a una ciudad, vieron un predio deshabitado, solamente tenía una barda. Pues bueno, allí moraban, detrás de la barda. Así que esta dama era de los mayores y le tocó pues ir a buscar empleo. Cuando los jóvenes tenían otro nivel del ser. Cuando iban a buscar un humilde trabajo, se iban a pie para no gastar, regresaban a pie para no gastar y le daban todo el dinero a su mamá. Cuando los hijos no eran egoístas. Así, pues a esta dama en algún momento le hallaron trabajo con una tía. Esta tía, en aquellos años, su esposo laboraba en Pemex. Entonces, pues aquel caballero llegaba a casa con arpillas de marisco. En el estado de Veracruz es muy abundante, llegaba con las arpillas de marisco, traía aquellas bolsas de istle llenas de carne, queso, chorizo, etc. Siempre llegaba cargado con la comisaria al hogar. Y los hijos pues eran extremadamente holgazanes. Entonces se guisaba el alimento y aquella sobrina pues hacía el aseo de la casa, ayudaba a guisar, etc. Y cuando ellos acababan de comer, ya le permitían sentarse a comer las sobras de los platos. Y esta persona, la primera vez que fue, dijo, no, pues no como, me guardo las sobras y se las llevó a mis hermanitos, ¿verdad? Y a mi mamá. Y pues resulta que se llevó la regañiza de su vida, porque allí todo lo que no se comía se tiraba. Y platicaba aquella persona que se tiraba incluso el pescado fresco que no se había freído, la carne que no se había asado, así se tiraba a los perros. Y se ponían a ver que esta persona no fuera a levantar alguna porción de ese alimento. Así. Y un pago pues de miseria que se le daba a esa señorita. Entonces llega al grado en el que estas personas, al saber la carencia que había en aquel hogar, se limpiaban a la hora de ir al baño con billete para divertirse. Entonces se limpiaban y lo echaban a la basura. Y esperaban a que esta dama fuera a sacar la basura. Y pues tenía que recuperarlos, ¿no? Para llevarle a su mamá eso para sus hermanitos. Vean. Y ahí los hijos, ¿sabes? Saben que los padres tienen deudas y yo ahorro para mi celular. Y que no falta el internet porque chica no te la vas a acabar. Terrible el nivel del ser de hoy con los jóvenes de hace 60 años. Entonces, continúa pasando el tiempo y esta mujer, esta dama, deja de laborar allí y la llevan a laborar a un mercado. Igual, tiene que llegar a tal horario, muy temprano, 5:30 de la mañana, abrir el negocio, hacer de comer a los dueños, etcétera, etcétera. Y los dueños tenían autorizado pegarle si no hacía las cosas como se quería. ¿Y qué creen?
si me corren, ¿qué van a comer mis hermanitos? Sabía que aguantar ese maltrato. Y la mamá de esta joven llegaba el día de pago, a ella se le daba el dinero y la dama no veía un centavo. Qué bonito es lo bonito. Y hoy los jóvenes por menos se ahorcan, se van de su casa, hacen un berrinche o te golpean. Qué triste nivel del ser de los jóvenes del día de hoy. Entonces, esta dama prosigue así su vida, pasan los años y ocurre algo muy interesante. Al paso de los años, fallece aquel señor que les comentaba era petrolero. Y sus hijos, como todos eran juniors, todos tenían vergüenza de salir a buscar trabajo. Entonces, pasan los años y viven en la miseria. Solamente tenían un televisor en la sala y tenían 3 o 4 camas en la misma sala. Se levantaban al mediodía a prender la tele, hasta que no aguantaban el hambre. Entonces el varón de todos ellos, porque todas eran damas, fulano, vete a trabajar, fulano. Bueno, me sé tantos detalles porque yo soy el fulano. Pasa terrible, ¿eh? Entonces ya salía este caballero con su bolsita de esas esas de plástico que tenían como franjas, así, como redes, ¿se acuerdan? Salía a tocar puertas. Doña, ¿quién mandaba? Como el chamaquito. Ya, que vete por esto, pero ya le daban sus pesos. Cuando el caballero juntaba lo de tantos kilos de masa, ya no trabajaba. Pasaba a comprar la masa, llegaba a su casa y su mamá hacía unas buenas gordas veracruzanas. Y de ahí en fuera, seguir viendo la tele. La pintura se había ya doblado como papel de China. La casa derruida. Lo que fue un gallinero era un montón de maderas podridas, maleza en todas partes. Nunca arreglaron los papeles de la propiedad, por lo tanto no podían hacer ni siquiera un movimiento con ellos. Terrible, terrible. Y aquella dama visitaba regularmente a ellos para llevarles despensas. Les llevaba las despensas y todavía le decía: oye, sobrina, mándame dinero para el pasaje, para irte a visitar. Bueno, aquí tienes para el pasaje y para sus días. Y le hablaban de un teléfono público: sobrina, ya se me acabó el dinero, mándame dinero para irte a ver. Ya les mandaba dinero, iban a su casa a almorzar, comer, cenar, solo viendo la televisión. Y luego se les tenía que dar para regresarse. Y su despensa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible el nivel del ser! Y qué terrible el karma para las personas. Y esa mujer tuvo una vida próspera. ¿Comprenden ustedes lo que es el karma? Pero nosotros no sabemos vivir. Nosotros renegamos de las circunstancias de la vida en lugar de aprender de ellas y tomar la actitud más positiva, más llena de valores, en lugar de colocar la otra mejilla, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera engañar a la ley. ¿Por qué? Porque la ley existe dentro de nosotros. Existe eso que en el esoterismo se conoce como una parte del alma y que es llamada el Kaón interior.
El Kaon interior es la ley dentro de nosotros. Es parte de nuestra conciencia. Y se deriva en Sondalfón, no alcanza aquí, Sondalfón y Metratón, no el señor Metratón. Una parte dentro de nosotros, derivada, que es Metratón y Sondalfón. Metratón registra en nuestra propia conciencia los recuerdos de todas nuestras buenas acciones, y Sondalfón de todas nuestras acciones negativas. ¿Así? Entonces, aunque nosotros nos escondamos de los demás para hacer el mal, o aunque nosotros no hagamos el mal, solo dejemos caer, todo eso queda registrado en nuestra propia conciencia. Y entonces, esto se escribe en nuestro propio libro de la vida, en nuestros registros akáshicos. Los registros akáshicos existen, se encuentran en la quinta dimensión. Y hay mucha gente, yo veo, que ofrece cursos, ¿no? Hasta certificados para la Secretaría del Trabajo para leer registros akáshicos. Eso proviene del Padre. O sea, vaya, de todos hace negocio, es terrible. Esos registros akáshicos los manejan los ángeles del destino, los arcontes de la ley. Y allí se registran los actos de cada ser humano. Y dichos registros se utilizan durante el juicio que vive el alma del difunto en las dimensiones superiores, cada vez que culmina una existencia en el plano tridimensional, y en base al veredicto por consecuencia de sus circunstancias de vida, se genera la siguiente existencia. Tanto es así que por eso en nuestro ADN viene predeterminada nuestra belleza, nuestra fealdad y una gran cantidad de enfermedades que ya están establecidas, y que en base al estudio del ADN se ha podido demostrar hasta la edad en la que se van a ir detonando una tras otra. Ya en Norteamérica se lucha por introducir leyes que permitan estudiar el ADN de los postulantes a los empleos, para en base a eso modificar los seguros médicos para no cubrir las enfermedades que ya están predeterminadas. Qué terrible es esto, ¿verdad? Ojalá nunca lo veamos aquí. Bueno, aquí nos matan por falta de atención, yo me acuerdo. Entonces, ese aspecto de la ley del karma es la parte espiritual. Para nuestro orden de mundos, o mejor dicho, para el planeta Tierra, estamos regidos por el maestro Anubis, y él es auxiliado por un tribunal de 42 jueces de la ley. Y entonces las circunstancias kármicas se transforman en aspectos energéticos y sucesos del mundo material que llegan a cada individuo de forma perfecta y matemática, derivada de estos seres que habitan en el mundo causal o quinta dimensión. Existe un palacio o un templo de la justicia cósmica. Volvemos a ese aspecto de las moradas. Estos maestros de la ley deliberan acerca del destino de cada hombre y de la humanidad de forma colectiva, lo cual nos invita a mencionar que existen diferentes tipos de karma. ¿Existe el karma individual? Todos los miembros de una familia les va bien,
tienen 2, 3 casas, sus 2 carros, ¿verdad? Y hay un frijolito, ¿verdad? Que ese no la puede hacer. Nunca hizo, pero vaya, ¿qué le pasa a este sujeto? Es un karma individual. Existe el karma familiar, ¿verdad? Hay familias que toda su existencia viven rentando, por ejemplo. Pero es un karma en ese aspecto económico de la vivienda. No significa que sea un karma amoroso, por ejemplo, que los hijos no amen a los padres o los padres a los hijos. Esos son karmas en otras áreas de la vida: amor, sexo, economía, social, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Tenemos, por ejemplo, el karma regional, que afecta a una sola región. Llega un huracán y pega nada más en cierta región. Había un karma allí que converge para todos esos seres humanos y cristaliza. Pero hay 2 que 3 justos que a su casa no les pasa nada, ni a su negocio ni a nada, porque el Padre es el que administra todo ello. ¿Comprenden? Existe el karma nacional. En base a la idiosincrasia de un pueblo, crea, genera y atrae karmas. ¿Por qué desapareció Pemex? Eso fue un karma. Porque desde abajo hasta arriba nadie lo hizo con amor, ni lo protegió, ni buscó la manera de legarlo a otros, sino nada más para sus propios hijos. Y entonces se quitó, porque no se aprovechó. Y hágase lo que se haga, se quitó y no vuelve, porque es kármico. ¿Comprenden? Existe el karma mundial. ¿Qué creen que estamos creando con el saqueo de los recursos naturales? El trato cruel a las demás especies, la contaminación, los experimentos nucleares, los experimentos con las estaciones, con el aspecto climatológico. Es terrible. ¿Qué estamos haciendo con la guerra, la importación de armas, las fronteras, el egoísmo? El ser humano está creando graves karmas en el aspecto mundial. Así, nosotros contemplamos cómo el karma tiene diferentes amplitudes y existe karma normal y existe karma duro. Un karma normal, por ejemplo, alguien que es flojo y por ser flojo no busca empleo, y por no buscar empleo no tiene trabajo. Fácil. Es un karma que cualquiera entiende, ¿no? O sea, tu acción o tu inacción está generando una escasez económica. Se le llama karma porque es una consecuencia. Si esa persona cambiara su actitud, cambiaría el resultado, ¿verdad? Si comes todas las noches antojitos, karma. Sí, porque es una consecuencia. O sea, entiendan que karma tiene una amplitud enorme para comprenderse. Si yo llego aquí y los ofendo a todos, pues me van a ofender todos, ¿verdad? Karma. Así, el karma normal puede ser hasta negociado. O puede ser transformado. ¿Por qué? Porque dicen los principios herméticos: una ley inferior, cuando es trascendida por una ley superior, entonces la ley superior lava la ley inferior. Es decir, que si yo tengo en mi interior el terrible defecto del egoísmo y atraigo un trato egoísta de los demás, ¿comprenden? Aunque yo me crea muy bueno, muy lindo, entonces, si yo transformara estos valores
esta ley inferior en alma o conciencia, al existir este principio ahora en mí, lavaría las consecuencias de haber tenido permanentemente este egoísmo. Y entonces cambiarían las circunstancias de mi vida relacionadas con ese aspecto. Si yo elimino de mi interior esa ley que he creado, ese ego, llamado ingratitud, si lo transformo en conciencia, que es superior, entonces el karma derivado de comienza a desaparecer en nuestra vida. Se elimina lo tacaño, lo mezquino, etcétera, etcétera. Los karmas de miseria material en todos los sentidos, casi siempre van de la mano. Son karmas de alcoholismo, de maledicencia, chismografía, adulterio, derroche, tacañería y mezquindad. Así, son múltiples efectos. O sea que vean ustedes todo lo que tiene que hacer un individuo para poder trascender aspectos kármicos y elevar su nivel de ser. Es terrible nuestra circunstancia. Las personas generalmente esperan que alguien les cambie la vida, ¿no? Con una terapia. No, te damos tal sesión para transmutar el karma. A mí no me engañen. Eso no existe. Eso es un cuento de color de rosa para sacarnos dinero del bolsillo. No, definitivamente estamos hablando en base a la filosofía iniciática. El karma duro son karmas que no son negociables, que se cumplen cueste lo que cueste. Así nos vayamos de rodilla a charla, se van a cumplir, pero así de grave es la falta. Entonces, allí es donde el ser humano también tiene que aprender a colaborar con lo inevitable. Si ya es terrible el karma y le añades a eso tu propio sufrimiento, pues imagínense, qué terrible. Tuve una amiga, ella tenía 90 años. Me decía, oye Julián, yo una vez pasé la prueba de fuego. Ah, caramba, ya va en la senda iniciática, ¿no? ¿Cómo que pasó la prueba de fuego usted, doña Eva? Sí, se me quemó la casa. Se quemó la casa y todos mis chamacos, tenía varios, todos llorando. Y les digo, vayan con la vecina, consíganse una escoba, costales, ¿para qué? Vamos a levantar todo, hay que dejar bien limpiecito, porque íbamos a dormir. ¿Verdad? Pues si ya se quemó, a lo que sigue. ¿O no? Uy, no, la gente. Está el terremoto y venga, brinque. No, miren, el bombero, y el bombero acá también arriesgando la vida. ¿Todo para qué? Para que salga el señor con la televisión. ¡Ay, quién lleva la tele! Es terrible el apego. No, hay que colaborar con lo inevitable. Hablan mal de nosotros, nos difaman. Qué bien. Cuando alguien habla mal de ti, te ayuda a pagar karma. Sobre todo si no es cierto. ¿Verdad? Porque todos nosotros nos sentimos, blancas palomas. Bueno, ahora, la ley del karma entonces se deriva en dos aspectos. Como karma y como dharma. Esta es ley causa-efecto. Y literalmente como karma es castigo. Y su contraparte dharma es premio o recompensa. O sea que les he hablado yo del aspecto negativo, ¿verdad? Bueno, no del negativo, les he hablado del aspecto más positivo. Pero también existe un aspecto en el cual el que da recibe. Y entre más da, más recibe. ¿Qué? Amor, compasión, caridad, benevolencia, tolerancia, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos dar eso para generar un dharma en relación a
si el ego está bien vivo en nosotros, si los 7 pecados capitales gobiernan nuestra conciencia. ¿Cómo podría ser? Es imposible que un iracundo viva en paz. Es imposible que un perezoso haga el bien por sus semejantes, ¿verdad? Entonces, necesitamos forzosamente trabajar nuestra conciencia para conscientemente generar esto. Pero también el Dharma hay que saberlo realizar. Es decir, si uno de ustedes tiene a un familiar en la cárcel, ¿cuál debe ser la actitud filosófico-iniciática correcta para usar la ley del karma en beneficio nuestro? Es proporcional. Ayuden a otros a salir de la cárcel. Recuerden que el egoísmo es lo que nos tiene perdidos. Una persona quiere crecer económicamente, pero ella, para los míos, nada más. Ayude a otros, asista a otros, sea comedido, que le dé gusto el bien ajeno. Comparta los secretos que usted tiene a otros para que progresen. Ayúdenles en sus necesidades. Compartan, den sin dolor, den abundantemente. Aquí está la clave. Cuando se nivele el aspecto kármico, entonces se puede cosechar. Pero cada una de esas acciones debe de ir libre de un interés mezquino. Debe de hacerse por amor a nuestros semejantes. ¿Tienen un enfermo? ¿Es un enfermo crónico? Ayuden a otros. Cuiden a otros, asistan a otros. Y verán cómo llega alguien y les dice: se cura con esto. Porque todos los tiempos los maneja el Padre. Pero, en base a lo que nosotros hemos dado al universo. Con la vara que midas, serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. Y aquí está muy lleno de chimuelos. Porque en lugar de poner otra mejilla, ¿qué hacemos? Reaccionamos, ¿verdad? Tenemos que aprender a vernos en el espejo psicológico de la existencia. Para poder entender individualmente cuál es el karma o los karmas que integran nuestra vida y que nos muestran de qué valores del alma carecemos. Para después, con las futuras herramientas que se irán entregando en esas clases, podamos descubrir esas leyes o principios que hemos creado. Hay un axioma iniciático que dice: al león de la ley se le combate con la balanza. ¿Sí? En esa balanza de la ley divina, no en vano es el símbolo de la abogacía. De un lado se colocan las obras positivas y las obras negativas en el presente de la existencia humana. ¿Ok? Se colocan las obras positivas y negativas en el presente de la existencia humana. Y en base al retorno, la recurrencia, el karma y nuestras buenas obras, puede estar más pesado el aspecto positivo o el negativo. Cuando es el negativo, se vive en dolor y en sufrimiento. Cuando es el positivo, se vive en abundancia. Pero ojo, el despertar de la conciencia no se hace por el interés de vivir en abundancia, porque entonces creamos otra distracción. Por eso les digo que hay que luchar contra karma, porque hay otra frase que dice: el poder, cara de león, oprime a Pisti Sofía queriendo arrebatarle sus poderes divinos. ¿Qué bueno? Pisti Sofía es nuestra esencia interior que ha caído, y el poder, rostro de león, es el karma con todas nuestras malas acciones que nos quiere retener aquí hasta que paguemos, porque a la ley se le paga todo lo que se ha hecho. Entonces el que busca la revolución de la conciencia no se puede entretener.
ni justificar con el karma, ni con el aspecto dármico, porque su búsqueda era la liberación final. ¿Comprenden? Buscar la filosofía iniciática del karma para vivir bien no es el objetivo, porque cuando demos la vuelta en otra vida, se nos van a aplicar otros karmas y olvidaremos el conocimiento adquirido y volveremos a sufrir. Pero el que despierta conciencia de vida en vida se lleva un conocimiento filosófico esotérico que le ayuda a proseguir su trabajo de iluminación para poder escapar algún día de la rueda del samsara. Vamos entendiendo. Esto es ingeniería del alma, de la conciencia, para que podamos comprender debidamente cómo el karma influye en nuestra vida, pero también cómo podemos en un momento dado trascender aspectos kármicos. ¿Cómo podríamos combatir al león de la ley con la balanza si no hacemos buenas obras? Si no somos serviciales, atentos, educados, compasivos. Si creemos que hace falta dinero para hacer el bien. Si no compartimos el alimento. Si no nos desprendemos de algo para beneficiar a otro. Si no somos agradecidos. Si no sabemos corresponder a la vida misma. ¿Comprenden? Entonces, aquel que vive haciendo el bien genera un capital cósmico. Ese metratón lleva ese registro y los ángeles del destino pagan cada obra positiva que hacemos con unas monedas que son extrañas, que se manejan en las dimensiones superiores y que representan el capital cósmico. ¿Qué pasa si usted tiene un ahorro de dinero y rompe una vitrina, una mercancía en un negocio? ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que pagar. Si tiene con qué pagar, ¿qué sucede? Pues no pasa nada, lo paga, ¿no? Y hasta romperlo y lo paga. Pero si no tiene, hasta la cárcel puede ir a dar. Lo mismo, el que tiene capital cósmico paga sus deudas y sale bien librado de los negocios ante la ley del karma. Pero ¿quién no? ¿Con qué paga? Con dolor. Como un dolor que él mismo ha creado en otra existencia. ¿Comprenden? Es allí como la vida va creando esos milagros, ¿no? Se despedazó el carro, pero salí vivo, ¿verdad? O como aquel señor Aldape, que estuvo prisionero en Norteamérica, que estaba condenado, ¿no?, a la pena capital, y le posponen la ejecución varias veces, hasta que por fin lo indultan, y cuando lo liberan, pues de inmediato acá en México, ¿verdad? No, pues se le va a dar este papel protagónico en tal televisora, va a salir con la sexichica del momento, y se le regala, no me acuerdo qué vehículo de carreras, de lujo se le entregó, un BMW, se le entregó en la frontera, llegó el hombre, agarró el auto, se estampó. Nada está por encima de la ley. Cuando te toca, te toca. Y cuando no, que te pongas, ¿verdad? No sucede. Entonces, vean ustedes cómo la ley del karma abarca toda nuestra existencia, cada suceso de la vida. Si nosotros aplicáramos nuestra parte espiritual para poder leernos internamente a través de todo lo que nos sucede, descubriríamos cosas maravillosas, no gratas, pero sí maravillosas, porque nos mostrarían lo mucho que hay que corregir en nuestro interior para que nuestra vida fluya en una esfera más correcta hacia la voluntad del Padre. Y solamente es posible si despertamos la conciencia. Estas conferencias van enfocadas a darnos una fuerte cultura esotérica que nos permita sentar las bases para ese despertar. Aún no lo tenemos. Informarnos de esto tampoco lo genera aún, pero nos da las herramientas para que en el trabajo sobre sí esto pueda suceder. Y con toda esta filosofía iniciática podamos
transformar nuestra vida. Si hay alguna pregunta, estamos para servirles, con toda confianza.